Feliz tarde, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Punto Internacional a través de Punto de Corte y sus distintas plataformas digitales. Hoy, Punto Internacional se viste de gala. Tenemos un invitado especial, el expresidente de la República de Colombia, doctor Ernesto Samper Pizano, exsecretario general de la UNASUR. Y por supuesto, vamos a analizar un tema que es trascendental no solo para la hermana República de Colombia, sino para la República Bolivariana de Venezuela y para toda América Latina. Doctor Samper, bienvenido a las cámaras de Punto de Corte. Feliz tarde, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo a usted y a todos los que en este momento están siguiendo este programa. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que su tiempo es corto. Vamos a tratar de precisar algunas preguntas de manera que nos pueda reflejar un poco la situación hoy previo a las elecciones presidenciales, primera vuelta en la hermana República de Colombia. Las elecciones. ¿Está Colombia hoy polarizada para esta contienda electoral como nunca antes en su historia? Sí, y por dos razones. La primera, porque no hemos sido ajenos a un fenómeno que se está presentando, yo diría que en el mundo entero, que es el fenómeno de la polarización política como consecuencia de las redes, de la presencia de las redes que de alguna manera han convertido la política no en el juego de fútbol que conocíamos antes, con equipos de fútbol, con un referee, con reglas de juego, sino en una especie de juego de ping-pong que viene y va, en el cual se manejan más emociones que razones. Y la segunda, porque de todas maneras estas elecciones en Colombia sí son unas elecciones históricas, porque por primera vez en muchísimos años sectores que de alguna manera estaban confundidos con la lucha armada o estaban inhibidos por el conflicto, sectores sociales, pues van a tener la posibilidad de votar por un proyecto alternativo y también porque el mismo viejo establecimiento político pues muestra señales de cansancio. Llevamos 20 años de una omnipresencia del presidente Uribe. Entonces, de una parte en la derecha, pues hay signos de fatiga de metal y de otra parte en la izquierda hay una ilusión de cambio. Esos dos factores hacen que la política y la campaña sea especialmente importante. Claro. Ahora, doctor, desde Venezuela y desde el continente, Colombia siempre ha sido vista, digamos, con mucho tino por la situación de la violencia. Esta polarización pudiera generar, como lo han denunciado algunos candidatos, actos de violencia previo a las elecciones. ¿Hay riesgos de este tipo para los próximos días? Bueno, yo no diría que para los próximos días. Creo que la campaña ha sido una campaña tempestuosa. Se han desmontado alambradas de garantías que existían antes para garantizar la transparencia del voto. Ha habido una intervención indebida del gobierno nacional, controvirtiendo inclusive abiertamente los puntos de vista del candidato de la oposición, las Fuerzas Armadas que no habían sido deliberantes. El comandante del ejército comenzó a emitir opiniones a diestra y siniestra, y muy recientemente la Procuradora General de la Nación, que es una funcionaria administrativa, contraveniendo la Carta Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente destituyó al alcalde de Medellín, que es, digamos, que es el alcalde de la ciudad donde está el capital mundial del uribismo y de toda la derecha colombiana. Así es que tenemos esas dificultades, pero también hay que considerar en clave positiva que de alguna manera también lo que está dividiendo en este momento a los dos grupos que están enfrentados, pues son el grupo de la derecha que quiere permanecer inclusive a las buenas o a las malas, que quiere regresar a la guerra como salida política, y el grupo de estos sectores progresistas, grupos nuevos, que encabeza Gustavo Petro en el pacto histórico y que lo que quieren fundamentalmente es que continúen los acuerdos de paz de La Habana, que se reactiven las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y que se humanice el conflicto, especialmente en los territorios periféricos, que es donde de alguna manera se está recomponiendo el conflicto armado colombiano. Colombia tiene una historia muy rica, más de 100 años de historia de partidos políticos clásicos, liberales, conservadores, pero hay una variable adicional que usted agrega,
el tema militar. ¿Hay riesgo, expresidente, doctor Samper, de un golpe de Estado en Colombia, como lo denunciaba el candidato Gustavo Petro? Bueno, esa posibilidad existe, no como un golpe militar clásico de militares que se toman el poder y el palacio por la noche y sacan el presidente, sino como un desconocimiento de las elecciones por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, yo tengo la obligación de señalar que como comandante que fui de las Fuerzas Armadas, creo que el ejército colombiano es un ejército civilista, respetuoso de la Constitución, y que lo que hemos presenciado como desvíos de esta condición no deliberante de las Fuerzas Armadas tiene que ver más con la personalidad de los comandantes que hoy día están al frente de la cúpula militar y por supuesto una cierta forma de connivencia política de quienes al mando del poder no han censurado este comportamiento de los militares. Pero repito, yo creo que Colombia está vacunada contra los golpes militares, por lo menos los golpes clásicos, pero obviamente estaremos muy pendientes de que con la ayuda de los observadores internacionales los resultados de estas elecciones se respeten y se legitimen. Esperamos que así sea desde Venezuela y desde América Latina. Amigos, están en sintonía de Punto Internacional, programa especial analizando las elecciones en Colombia, esta primera vuelta. Estamos conversando con el doctor Ernesto Samper Pizano, expresidente de la República de Colombia, exsecretario general de la UNASUR. Doctor Samper, importantísimo el debate que se dio en días recientes, hay problemas estructurales. Incluso muchos candidatos coinciden, más allá de las visiones distintas desde el punto de vista ideológico, político. Dos temas básicos: la violencia como un fenómeno que ha afectado no solo a Colombia, sino al continente, y el tema de la erradicación de los cultivos de droga. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted que fue jefe de Estado, que afrontó directamente estos problemas, ¿de qué forma deberían abordar cualquiera de los candidatos o quien resulte electo a la presidencia de Colombia estos dos temas históricos en Colombia? Yo creo que el mérito más importante de los acuerdos de paz de La Habana, que se firmaron en el año 2016 y que le permitieron a Colombia respirar de un conflicto armado que llevaba ya medio siglo, es que su referente ético son las víctimas. Es decir, los acuerdos se firmaron en función del interés de reparación, de justicia y de no repetición de las 10 millones de víctimas que dejó el conflicto armado en estos años, para no hablar de las 280.000 víctimas mortales. Antes, los acuerdos de paz que intentamos todos de buena fe se referían más bien al tratamiento de los victimarios que de las víctimas. En la medida en que se mantenga este eje gravitacional, moral, de los acuerdos de La Habana, creo que Colombia va a poder continuar el tramo que comenzó a asomarse antes de que llegara este gobierno, porque este gobierno cometió unos sacrilegios que no podemos volver a cometer en los próximos años. Primero, abandonó el tema de las tierras, que era el punto uno de los acuerdos de La Habana, simple y sencillamente porque este es un gobierno de terratenientes, no había ningún interés en devolverle las tierras a los campesinos o en proveérselas. Segundo, el tema de la sustitución social de cultivos que usted menciona. Cuando las propuestas todas giraban alrededor de la fumigación de los cultivos, de la erradicación militar forzosa, los acuerdos de La Habana establecieron que habría un proceso de sustitución social y voluntaria. Más de 180.000 familias colombianas, familias de campesinos cocaleros, se acogieron a ese acuerdo que quedó en modo avión en este gobierno, sin que se hubiera cumplido con más del 15 o el 20% de los firmantes de este pacto que les hubiera permitido salir del tema de la droga. Y finalmente, pues el tema que ya mencionaba de las víctimas. Así es que yo creo que este proyecto de cambio que se propone como alternativa a la continuidad, pues tiene estos ingredientes vivificantes que son como la gasolina de la pospandemia, porque nosotros en Colombia se está dando una circunstancia paradojal, y es que se nos está encontrando la pospandemia como
lo que tenemos que hacer para recuperar el tiempo perdido con la pandemia, con el posconflicto, que es algo que lleva ya más de medio siglo. Tenemos que hacer una pospandemia con un posconflicto. Son dos retos fundamentales del próximo gobierno. Correcto. Ahora, doctor Samper, importantísimo un tema, el tema internacional, el relacionamiento con Venezuela. La ex canciller María Ángela Holguín recientemente en unas declaraciones dijo, cito textual, que el cerco diplomático que hizo el gobierno del presidente Duque no sirvió para nada con relación a Venezuela. Somos países con un mismo vientre histórico, cultural, étnico, religioso, gastronómico. ¿Qué le plantearía usted al nuevo gobierno de Colombia en el relacionamiento con Venezuela desde el punto de vista de la política exterior? ¿O qué le diría incluso al gobierno venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sobre ese relacionamiento con este nuevo gobierno que será electo en la República de Colombia? Mira, lo más doloroso en este momento, en el estado de las relaciones de los dos países, es que yo diría que más de 2 millones de colombianos, muchos de los cuales tendrían la posibilidad de votar en las elecciones del próximo domingo, se les haya abierto la única posibilidad de que vayan a puestos de frontera a depositar su voto. Cuando en Venezuela existían 25 o 30 consulados y más de 2 millones o 3 millones de colombianos, las relaciones han llegado a tal punto de deterioro que la gente va a tener que ir a 6 puestos de votación en las fronteras si quiere depositar su voto. Esto es lamentable porque la relación de Colombia con Venezuela, por más dificultades que enfrentaran los gobiernos, no han debido ser sometidas al proceso de ideologización a las cuales la sometió el presidente Duque, quien no dialoga con los países según piensen igual a lo que él piensa o no. Las relaciones internacionales no son un problema de los gobiernos y mucho menos de las actitudes personales de los presidentes. Las relaciones son entre estados y la relación de Colombia con Venezuela es una relación especial. Tenemos más de 1.500 kilómetros de fronteras, fronteras vivas. Tenemos más de 4 millones de personas viviendo de lado y lado de la frontera. Tenemos 2 millones de venezolanos viviendo en Colombia y 2 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Inversiones que pueden pasar de los 5.000 millones de dólares. Entonces, no tiene ningún sentido mantener esta situación de crispación de estos últimos 4 años. Y yo le puedo asegurar, por lo que he seguido de cerca esta campaña, que existe casi que un consenso entre los candidatos presidenciales para el inmediato restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. No importa lo que se tarde en ellas en volver a abrirse o en volver a normalizarse, en este momento es un crimen pensar en mantener el statu quo que declaró el presidente Duque de una manera tan agresiva como lanzando operaciones invasivas contra Venezuela desde la frontera colombiana. Nosotros creo que el 80-90% de los colombianos rechazamos esta forma de relacionamiento, como usted decía, con un país hermano. Es que aunque tengamos fronteras diferentes, el espíritu de la Gran Colombia que unía a Colombia, Ecuador y Venezuela después de la gesta libertadora de Bolívar, ahí está presente. Así es. Ahora, ¿sería usted un facilitador de este proceso? Porque ha sido un proceso de deterioro complejo, ¿no? De lado y lado ha habido muchas amenazas, críticas, y la reconstrucción es difícil. ¿Estaría usted dispuesto, como ex jefe de Estado, conductor de la política exterior, a facilitar canales de comunicación y comenzar incluso por ámbitos como lo comercial, lo económico, la conectividad aérea, la apertura de fronteras? Por supuesto, es decir, pues parte de mi trabajo en UNASUR al final de mi mandato como secretario general de UNASUR fue precisamente trabajar en la construcción de una salida dialogada a la crisis que se veía en ese momento en Venezuela. Por eso apoyo los esfuerzos que hoy día se están haciendo de parte y parte para que de alguna manera se vuelva la normalidad en Venezuela, la normalidad política. Y esa cercanía a una salida política en Venezuela y mi propia convicción de que es la misma salida que debe buscar Colombia, ahora reactivando los acuerdos de paz de La Habana,
y reactivando las negociaciones con el ELN me llevan a ser profundamente optimista, y si puedo colaborar en algo para este restablecimiento y para servir en esta tarea de reconstrucción de la relación bilateral, por supuesto que estoy muy dispuesto a hacerlo. El tiempo es corto, lamentablemente. Dos preguntas finales. La primera, ¿cómo debe plantearse el relacionamiento del nuevo gobierno electo en Colombia con los Estados Unidos de América, doctor Samper? Bueno, hay dos caminos del relacionamiento internacional. Uno que es un relacionamiento directo con los Estados Unidos y una sintonía con las prioridades de la política internacional de Estados Unidos, como la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, las garantías de inversiones, que es toda la, digamos, la letra unilateral de los acuerdos de libre comercio. Y hay otra manera de integración, que es integrarse con el vecindario. Yo creo que la gran rectificación del próximo gobierno tiene que ser restablecer los canales y los espacios de integración, sin perjuicio de tener un relacionamiento con los Estados Unidos, pero a partir de tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Eso de salirse a buscar tener amigos por fuera del barrio, sin tener amigos en el barrio, eso no se ve ni en las mejores ciudades. Así es. Una pregunta importante ya para cerrar esta entrevista, el tema migratorio. Muchos venezolanos, producto de la crisis económica, política, han migrado y Colombia es el principal país receptor de emigrantes venezolanos. Usted como exsecretario de la UNASUR y siendo secretario de la UNASUR, trabajó por la ciudadanía UNASUR, por el tema migratorio. ¿Qué medidas deben tomar los gobiernos de inmediato, el que resulte electo en Colombia y el gobierno de Venezuela, para atender este tema, que es un tema humanitario, que es un tema importantísimo para quienes nos ven, no solo en Punto de Corte, sino quienes están en Colombia, quienes están en Venezuela? Mira, mi convicción profunda es que no se puede seguir criminalizando, ni estigmatizando, ni censurando las migraciones. Los migrantes no se van de sus casas por voluntad propia, sino porque están enfrentando dificultades económicas o están siendo víctimas de un desastre natural o de un conflicto armado. Eso fue lo que llevó a que más de 4 millones de colombianos emigraran a Venezuela en algún momento, y seguramente buena parte de los migrantes venezolanos que hoy día tenemos en Colombia. Pero debe reivindicarse el derecho de los migrantes a migrar dentro de un concepto amplio de soberanía. Si estamos aceptando la libre movilidad de capitales, libre movilidad de cosas, libre movilidad de servicios, también tenemos que aceptar la libre movilidad de los migrantes, que son ciudadanos del mundo. Y en este sentido, cualquier restricción a la libre movilidad de los ciudadanos, no importa las condiciones en que se muevan, pues me parece que debe merecer un rechazo de parte de, de cualquier analista que piense que necesitamos la integración. La integración no es un problema de tener más puentes o más carreteras o fibras ópticas o más comercio. La integración empieza por reconocer el derecho a los derechos que tienen todos los latinoamericanos de moverse por la casa grande que es exactamente Latinoamérica. Así es que si yo estuviera en el gobierno, abriría las puertas y le daría a cualquier migrante latinoamericano, le reconocería los mismos derechos que les reconocen a cualquier colombiano. Bueno, muchísimas gracias, doctor Samper, por su tiempo. Es un tiempo muy corto. Esperamos tenerlo pronto de nuevo en las cámaras de Punto de Corte para seguir analizando sobre todo lo que se vendría después de este nuevo gobierno en la República de Colombia. Un mensaje final a los colombianos que residen en Venezuela y a los colombianos que, estando hoy en territorio neogranadino, van a ejercer su derecho al voto este fin de semana. Bueno, creo que el mayor anhelo de cualquier presidente es que todos sus conciudadanos puedan tener garantías para volver a su país. No hay nada mejor que el país de uno. Y lo mismo deben estar pensando los venezolanos y el presidente de Venezuela respecto a sus propios connacionales. Así es que seguramente el próximo domingo se abrirán las puertas para que puedan regresar los colombianos a su país. Aquí serán tratados como queremos tratar a cualquier persona latinoamericana que llegue a Colombia. Yo soy optimista. Aquí lo que nos vamos a jugar en las próximas elecciones
es algo muy importante, que es la diferencia entre el cambio o la continuidad. Espero que gane el cambio para el bien de todos los colombianos y de todos los latinoamericanos que están pendientes de lo que pase en las elecciones el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito en este proceso del día domingo, que reine la paz en Colombia y que se cumpla ese precepto del libertador Simón Bolívar cuando habló de la unidad, de la integración. La unidad no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Un fuerte abrazo, expresidente. Saludos cordiales desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, un abrazo y un saludo a todos los que en este momento nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y amigos, hemos llegado al final de su programa Punto Internacional. Les recordamos que toda esta semana tendremos una programación especial analizando lo que va a suceder en la hermana República de Colombia. Tengan todas y todos feliz tarde.